Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy concluimos el estudio de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Qué nos ha dicho la carta de San Pablo a los romanos? ¿De qué nos ha hablado? Nos ha hablado de demasiadas cosas. Pero vamos a tratar de hacer un resumen en breves minutos sobre la carta de San Pablo a los romanos. En el primer capítulo veíamos el objetivo de la carta. La carta del apóstol Pablo a los romanos se distingue de las otras cartas paulinas por el hecho mismo de haber sido dirigido a una iglesia que no había sido fundada por Pablo, a la que ni siquiera conocía personalmente y de forma directa. Espera, sin embargo, conocer pronto a esa comunidad en la voluntad de Dios. De acuerdo con estas observaciones, Pablo lo que quiere es proclamar el evangelio también entre los romanos. Pero el evangelio que compromete, el evangelio que lleva a ver por el bien de los demás. Eso es más o menos el objetivo de Pablo. La carta de San Pablo también puede descubrirse el hecho de que pone de manifiesto la unidad intrínseca entre vocación y predicación misionera. Pablo se sabe acreditado por el Señor como apóstol ante la iglesia de Roma, en cuanto se expone su evangelio que piensa seguir predicando también en Occidente. El tema de la carta de San Pablo es el mensaje de la justificación, que la ley no es la que salva, la ley nos debe de llevar a Cristo y Cristo es nuestro Salvador. En el comienzo de la carta de San Pablo a los romanos tenemos un esquema, el remitente, los destinatarios, deseos de prosperidad, solo que en nuestra introducción epistolar este esquema queda totalmente rebasado, mientras una serie de incisos y conceptos importantes que se insertan entró el nombre del remitente y la mención de los destinatarios. Es digno de notarse que estas abundantes amplificaciones acompañen la mención del remitente. Evidentemente deben de contribuir de forma muy particular a la presentación que hace de sí mismo el apóstol. El primer versículo es el remitente, Pablo y su vocación. En el segundo versículo del primer capítulo habla sobre su evangelio. Y en el versículo 5 del capítulo 1 habla su ministerio entre los gentiles. Y en el capítulo 1, versículo 7, le da una bendición a los romanos. En el capítulo 1, versículo 8 y siguientes da una acción de gracias. Y del versículo 11 en adelante, Pablo empieza a hablar sobre el tema de la carta. Y en el capítulo 1, versículo 18, habla sobre la personalidad de los hombres. Y pues es lo que hemos ido viendo a lo largo de todos los capítulos. Y pues te invito a que nos acompañes para terminar estos capítulos 15 y 16 de la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a darle, Margarita, ¿te parece bien? Sí. Ok, déjale, abro acá. Vamos al capítulo 15. Algo del capítulo 15 que nos recomienda San Pablo es que los que estemos más fuertes en la fe, en la economía, más fuerte que los débiles, nosotros los sobrellevemos. No los carguemos, los sobrellevemos, les demos alicientes. Eso es lo que empieza a hablar San Pablo en el capítulo 15, Margarita.
Y sobre todo ya empezamos con las despedidas. San Pablo termina su carta y agradece y recomienda. Recuerda que la palabra de Dios, Margarita, no impone, se expone. Y así lo hace Pablo. Así nos ha ido llevando por este camino de la carta de su carta de San Pablo a los Romanos, donde vimos que nos habló de la fuerza del evangelio cuando lo vivimos, de que el salario del pecado es la muerte, de que para Dios no hay división, todos somos uno con Cristo. Nos habló también que lo que nos salva a los hombres no es que cumplamos los mandamientos, sino que cumpliendo los mandamientos lleguemos al Señor Jesús para amar como Jesús nos ama a los que nos rodean. Y también nos hablaba en el capítulo 8 que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y en los capítulos 9 y 11, Pablo nos habló sobre su pueblo, el por qué no acepta por qué no acepta a Cristo como Mesías, porque solo unos cuantos recibieron a Jesús como Mesías. El capítulo 12, Margarita, veíamos que cómo debemos de vivir, ofrecernos como hostias vivas. Esa es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable, y vencer el mal a fuerza de bien. Capítulo 13 y 14, Margarita también nos hablaba sobre hacer el bien, sobre cómo vivir el mandamiento del amor. Y este capítulo 15, Margarita, como te digo, ya son las despedidas. Puedes empezar, Margarita, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Gracias, Margarita. Es un deber para nosotros, los fuertes, sobrellevar la flaqueza de los que no lo son, y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros procure complacer al prójimo para el bien, con miras al común desarrollo, pues tampoco Cristo trató de complacerse a sí mismo, sino que conforme está escrito, los insultos de aquellos que te insultan recayeron sobre mí. Ahora bien, todo lo que se escribió previamente para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y por el consuelo que nos dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Y que Dios, fuente de paciencia y de consuelo, os conceda tener entre vosotros un mismo sentir, de conformidad con Cristo Jesús, a fin de que unánimemente y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Margarita. Cuando Jesús, nuestro Señor, habla en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, de que días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es eso, Margarita, todos para uno y uno para todos. Que todos compartamos lo nuestro con los otros. Y entonces nuestro mundo va a mejorar. Y entonces vamos a parecernos a Cristo. No más que muchas personas se nos hace imposible parecernos a Cristo. ¿Cómo yo, Memo, un pobre pecador, un desgraciado como soy, puedo parecerme a Cristo? Te puedes parecer a Cristo así como eres, Memo. Nomás ayuda al otro. Y en la medida que vas ayudando al otro, vas dejando tu propio pecado. En la medida que vas pensando en las necesidades de los que nos rodean, Margarita, nos vamos configurando con Cristo. Es la exhortación de San Pablo, que los más fuertes ayudemos a los más débiles. Y decía Madre Teresa de Calcuta, nadie es tan pobre que no pueda compartir algo con el otro, y nadie es tan rico que no pueda recibir algo del otro. Y esto es el verdadero cristianismo, Margarita. Este es el cristianismo total que tenemos en Hechos de los Apóstoles, en 2:42-47,
en el capítulo 4 también, en el capítulo 5, también nos hace mención de cómo vivían y cómo se comportaban las primeras comunidades cristianas. Entonces, Margarita, ahí está la introducción de San Pablo, su despedida, sus saludos. Y dice en el versículo 7, buenos días, don Humberto y Rebeca. Dice en el versículo 7, por tanto, acogeos benignamente unos a otros, como también Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Pues esto es lo que afirmó, que en razón de la fidelidad de Dios, Cristo se hizo servidor de los circundados para cumplir las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles a su vez glorifiquen a Dios en razón de su misericordia, según está escrito. Por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré himnos en honor de tu nombre. Y en otro lugar, alegres naciones junto con su pueblo. Y todavía en otro pasaje de la Escritura, todas las naciones alaben al Señor y aclámenle todos los pueblos. También dice el profeta Isaías, aparecerá la raíz de Jesé y el que surge para gobernar las naciones. En él pondrá las naciones su esperanza, que el Dios de la esperanza los colme de todo gozo y de paz en vuestra permanencia en la fe, a fin de que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta perícopa, Margarita, don Humberto, a Rebeca, Memo, nos habla de vuelta de eso, del mandamiento nuevo que nos habla Jesús. Si cada ser humano que creemos en Jesús nos diéramos a la tarea de ser como Jesús, les apuesto que se acabaría el hambre en el mundo. Les apuesto que se acabaría la enfermedad. Seguiría habiendo enfermedad, pero no esa enfermedad que va corriendo a los que estamos enfermos. Porque sabemos que en el mundo hay todos los medios necesarios para que nos curemos. Pero para eso se ocupa que todos nos ayudemos entre todos. Y se acabaría el hambre también. Porque todos en nuestras despensas tenemos algo que compartir con los otros. Por más pobres que seamos todos, de perdida tenemos una olla de frijoles en el refrigerador. Y por eso, a eso vino Jesús. La misión del Señor Jesús es esa, enseñarnos cómo vivir, cómo compartir, cómo cuidarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo, ese es el mandamiento del amor que sigue sin estrenar. Rebeca, ¿nos puedes ayudar, por favor, del 14 al 21? Sí, cómo no. Con respecto a vosotros, yo estoy, hermanos míos, personalmente convencido de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de toda clase de conocimiento, capacitados también para exhortaros unos a otros. Sin embargo, en algunos puntos os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que Dios me concedió, la de ser un ministro de Jesucristo con respecto a los gentiles, ejerciendo una función sacerdotal en servicio del Evangelio de Dios, de modo que los gentiles sean ofrenda aceptable, consagrada por el Espíritu Santo. Tengo por tanto de que estar orgulloso en Cristo Jesús por lo que se refiere al servicio de Dios, pues no me atrevería a hablar de nada fuera de lo que Cristo, para obtener la obediencia de los gentiles, ha realizado valiéndose de mí de palabra y de hecho, por el poder de señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo, de modo que yo, partiendo de Jerusalén y en todas direcciones hasta Lidia, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo, mirando como un punto de honor el anunciar el Evangelio, pero no allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado,
para no edificar sobre cimiento ajeno, sino conforme está escrito. Quienes no habían tenido noticia de él lo verán, y los que no habían oído hablar de él comprenderán. Gracias, Rebeca. Pablo les vuelve a decir que él les escribe la carta inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que en la iglesia nos vamos quedando dormidos. Nos vamos quedando dormidos de acuerdo a la enseñanza del Señor. Y Pablo quiere reavivar en esta carta esa vivencia del Señor en cada bautizado. En cada bautizado, porque acuérdense que todos tenemos buenos propósitos, buenos deseos. Pero dice mi mamá que de buenos deseos están llenos los panteones y el infierno. ¿A qué me refiero en esto? Ay, yo quiero vivir como Cristo, pero no me esfuerzo para vivir como Cristo. Ay, yo quisiera ayudar a fulanito, a fulanita, pero ya que me saque la lotería. No, y el cristianismo no es eso. El cristianismo es vivir como vivió Cristo nuestro Señor y dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para que este mensaje resuene sobre toda la tierra. Imagínense nomás, 12 apóstoles y otras 108 personas que eran la comunidad de los primeros seguidores del Señor. Vean todo lo que hicieron. Vean Pablo cómo va y lleva el evangelio a nuevos lugares. Y se va llevándolo de acuerdo a ese encuentro personal con el Señor Jesús. A lo mejor las personas que no queremos ser como Cristo es porque no hemos tenido un encuentro personal como el que tuvo Pablo, que nos habla 3 veces en Hechos de los Apóstoles y que nos habla en todas sus cartas veladamente de ese gran acontecimiento que tuvo. Hoy les invito, Margarita, Rebeca, Don Humberto y Memo, a tener un encuentro personal con el Señor y a postrarnos ante Él y decirle: Señor Jesús, yo quiero ser como San Pablo. Yo quiero llevar el evangelio a muchos lados, pero primero dame la experiencia de encontrarme contigo cara a cara. Y ayúdame a descubrir mi misión, como lo que me dijeron cuando me bautizaron, aunque yo no me acuerdo, Señor, pero ahora que vi cuando bautizaron a mis hijos, cuando bautizaron a mis nietos, cuando alguna vez he sido padrino de pocos, he sido padrino de bautismo, mi esposa y yo, pero decían: y te nombro sacerdote, profeta y rey. Ok, eso es llevar el evangelio al otro. Y también a la hora del bautismo nos dicen éfeta y para que escuches el evangelio. ¿Por qué no vamos haciendo esto? Porque no hemos escuchado el evangelio de Cristo. Y ya San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta que hemos estudiado, nos decía: si un ángel o alguien les predica un evangelio distinto al que yo les digo, sea maldito. Y San Pablo siempre está girando en torno al mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy, capítulo 13, versículo 34 del Evangelio de San Juan. Y acuérdense, Rebeca, Margarita y Don Humberto, que estamos en las despedidas. Y San Pablo hace el anuncio de que pronto llegará a la ciudad de Roma. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Ahí del 22 al 32, por favor. Por eso precisamente me veía impedido tantas veces de llegar hasta vosotros. Pero ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y teniendo además desde hace muchos años vivos deseos de llegar hasta vosotros, espero veros a mi paso, cuando emprenda mi viaje a España y ser encaminado por vosotros allá,
después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero de momento me encamino a Jerusalén para realizar un servicio a aquellos hermanos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en beneficio de los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Tuvieron a bien y aún tenían esa deuda con ellos, porque si los gentiles participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez servirles con los bienes temporales. Así pues, en cuanto haya cumplido este encargo y haya consignado en sus manos esta colecta, me encaminaré a España, pasando por vosotros. Y sé que yendo a vosotros, iré con la plena bendición de Cristo. Pero ruego, hermanos, por Jesucristo nuestro Señor y por amor del Espíritu, que luchéis juntamente conmigo, dirigiendo a Dios oraciones por mí, para que me vea libre de los incrédulos que hay en Judea, y para que mi servicio en beneficio de Jerusalén sea bien recibido por los hermanos, de modo que, llegando a vosotros con alegría, por voluntad de Dios, pueda encontrar descanso a vuestro lado. Y ya recuerdan cómo llegó Pablo a Roma, llegó preso, ¿se acuerdan? Porque apela al César. Y llega a Roma, está preso, lo sueltan y de ahí parte hacia España. Y fíjense lo que dice Pablo, no había podido ir porque estaba instruyendo a las comunidades, pero ya van caminando bien. No lo dice así, pero ya van caminando bien y ahora ya tengo chance de ir a visitarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí estaba Pedro en Roma. Y pues seguramente Pablo, esto no nos lo menciona, sus cartas, esto no nos lo menciona, a Pedro sí nos lo menciona. Pedro nos menciona que su hermano Pablo está dando enseñanzas muy buenas. ¿Por qué? Porque pues seguramente le tocó escucharlo, se escucharon mutuamente. Estos son tesis que uno al leer va haciendo, Rebeca, Margarita, don Humberto. Pero es irle preguntando a los textos que vamos leyendo para ir un poquito más. Y al leer yo la primera carta y la segunda de Pedro, donde hace mención Pedro de Pablo, yo dije, ¿y dónde lo escuchaste o cómo supiste de sus enseñanzas? Ah, pues cuando Pablo estuvo en Roma. Seguramente ahí hasta lo invitaron, iba a las comunidades a compartir el pan, a la fracción del pan, y también a Pablo le tocó hablar sobre toda su teología, sobre todo lo que Dios había hecho, Jesús había hecho con él. Entonces nosotros también llevemos este evangelio de Cristo a los demás, un evangelio bien llevado. Al final, en el último versículo, a San Pablo les da la bendición. El Dios de la paz sea con todos ustedes. Amén. Y acuérdense, Pablo siempre desea lo mejor para todos. Benditamente debemos de aprender de él. Luego el capítulo 16 tiene un apéndice y vuelve Pablo a los saludos conocidos en todas sus cartas y algunas recomendaciones. Rebeca, ¿nos puedes ayudar? Ahí ya estamos en el capítulo 16, versículos del 1 al 14, por favor. ¿Cómo no? Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la acojáis en el Señor como corresponde entre los hermanos y lo asistáis en cualquier cosa que necesite de vosotros, ya que ella ha sido protectora de muchos y aún de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Jesucristo, a los cuales arriesgaron su cabeza por mi vida, a quienes no solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles.
y saludad igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epeneto, que fue primicia de Asia para Cristo. Saludad a María, que tanto trabajó por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, los cuales son insignes entre los apóstoles. Incluso se entregaron a Cristo antes que yo. Saludad a Pilato, mi querido amigo en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en Señor, en Cristo. Y a mi querido amigo Estaquis. Saludad a Pele, que ha dado buena prueba de sí en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Salud a Herodilón, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que pertenecen al Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que tanto afán pone en el servicio del Señor. Saludad a la carísima Perside, que tanto trabajó en el Señor. Saludad a Rufo, el elegido en el Señor, y a su madre, que también lo es mía. Saludad a Sincrito o Flegonete, a Hermes, a Patroba, a Herma y los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpa y a todos los fieles que están con ellos. Saludaos unos a otros con el ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Gracias, Rebeca. ¿Se fijan que Pablo conocía a toda la comunidad? Ya hace mención de ella. No sé si recuerdan que una vez les comentaba que si ustedes conocen a las personas cuando van a la Eucaristía, si no las conocemos, ¿cómo vamos a hacer nexos entre nosotros? ¿Cómo vamos a hacer una sola familia? Sí, nomás llegamos y buenos días, y ya vas para adentro, te sientas y en lo tuyo. Yo sé que está el Señor. Yo sé que para muchos es más importante estar con el Señor que voltear y decirle, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Y vienes siempre a esta misa. Pues que sí, Dios te bendiga. Y ya está, ya sabemos cómo se llama Rebeca. Y luego al otro día me siento junto con don Humberto. Hola, señor, mire, soy Memo, ¿cómo está? Qué bueno que viene al Señor. Oiga, amigo, ¿y usted estudia la Biblia? Oiga, amigo, ¿y usted hace los ejercicios de San Ignacio? Oiga, amigo, ¿y usted cada cuánto se confiesa? No, ya eso ya es mucho, ¿verdad? Pero vamos teniendo comunicación con las personas. Y la siguiente semana ya llego y le digo, hola, señora Rebeca, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la semana? El Señor le concedió lo que le pidió. Hola, don Humberto, ¿qué tal? Seguimos pidiendo por don Rubén. Estamos ofreciendo unas misas por su eterno descanso. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Ya otro día. Margarita, mira. Que tienes un hijo en tal lado, Margarita. Yo sé dónde lo tienes, sale, pero en Puebla. Según yo me acuerdo que me platicó una vez Margarita. Y así vamos haciendo nexos entre nosotros y vamos haciendo una comunidad viva. ¿Ustedes ven que alguna persona que llegue así a la Eucaristía, que llegue tratando de platicar con ustedes, tratando de llevarlos por el camino de Dios? Pues yo creo que deberíamos de tener un ministerio así en la iglesia. Y por ejemplo, a mí el Espíritu Santo me puso esto en la cabeza. A unas personas que den la bienvenida y ir sentando a las personas en las bancas. Y no las que están vacías, en las que ya tienen, por ejemplo, si caben 4, ahorita por la sana distancia, ya hay 2. Y yo como el que estando acomodando a las personas, llevo a Margarita y a Marta Alicia, y están sentados la señora Rebeca y el señor Humberto. Y llego y buenos días, miren,
los hermanos, a Margarita y Marta. Mira, ella es Rebeca y él es su esposo don Humberto. Y así. Y seguramente esto es lo que hacían. No lo dice. Esto es lo que hacían en las primeras comunidades cristianas. Sobre todo las primeras comunidades de San Pablo. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 11 y 12 de la primera carta a los Corintios, que decía que los ricos llevaban su lonche, pero no les ofrecían a los pobres, que mejor comieran allá en su casa si nomás iban a presumir? Por eso sabía Pablo todo esto, porque trataba de avivar las comunidades cristianas. Hagamos esto en nuestras parroquias, platiquemos de este proyecto con nuestros señores curas, para que tengamos de vuelta esas iglesias vivas, donde todos podemos vivir, todos para uno y uno para todos, como dice la frase de los 3 mosqueteros. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? 17 al 20, capítulo 16, del 17 al 20. Y os ruego, hermanos, que estéis alerta frente a los que suscitan discordias y tropiezos contra la doctrina que aprendisteis. Apartaos de ellos. Esos tales no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su propio vientre, y con sus palabras lisonjeras y aduladoras seducen el corazón de los sencillos. Vuestra obediencia ha llegado a conocimiento de todos. Estoy pues contento de vosotros, pero quiero que seáis experimentados en lo bueno e inocentes en lo malo. Y el Dios de la paz aplastará muy pronto a Satán bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús esté con vosotros. Gracias. Miren, muchas personas no nos dicen a veces el evangelio porque si no ya no vamos a ir a misa, porque si no ya no vamos a ir a las pláticas de que en los grupos que estemos, porque de eso viven. Es lo que nos refiere San Pablo. Las personas que nomás nos están diciendo, ay, fíjate, Memo, que estoy haciendo eso. No, yo no le voy a decir a Rebeca algo para que ella se incomode conmigo y cuando me da mi ayuda ya no me la dé. No, al contrario. Si de verdad quiero formar bien a Rebeca, que ya están bien formados ellos, pero algún detallito, yo no me voy a quedar callado si están haciendo algo contrario al Señor. Porque mi interés no es a lo que me dan, mi interés es servir al Señor. Y en muchas comunidades hay eso, que son comunidades que son 40, 50 personas, pero ustedes creen que yo como coordinador, como dirigente, voy a tener tiempo de escuchar a tantos. No, porque soy un ser humano y tengo otras actividades. Y por eso a mí siempre me han gustado los grupos pequeños. 10, pero que nos conozcamos, que hagamos una comunidad de amor. Y otra cosa, ¿se fijan? En todos lados hay discordias. ¿Por qué hay las discordias? Porque no vivimos el evangelio. Cuando nosotros aprendemos a descubrir a Cristo enfrente de nosotros, pues ya sabemos que si yo hablo mal de Rebeca, de don Humberto, de Margarita, estoy hablando mal de Cristo. Que si yo alabo a Rebeca, a Margarita y a don Humberto, estoy alabando a Cristo. Es lo primero que San Pablo enseñaba en sus comunidades. ¿Se acuerdan el capítulo 13 de la primera a los Corintios? Jesús es paciente, Jesús es servicial, Jesús no tiene envidia, Jesús no se enoja, etc. Entonces hagamos esas comunidades vivas y sigamos obedeciendo al Dios de la vida, pero empezando primero con los 10 mandamientos que nos deben de llevar a Jesús, y Jesús nos va a llevar al mandamiento nuevo, que es amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Luego ya
San Pablo termina con saludos a sus colaboradores. Acuérdense, Timoteo fue un obispo, fue uno de los primeros obispos en la iglesia. Los saluda Timoteo, mi colaborador, como también Lucio, Jasón, Sosipatro, mis parientes. Yo mismo los saludo. Tercio, que ha escrito esta carta, los saluda en el Señor. También los saluda Gallo, que nos da hospitalidad a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos ustedes. Amén. Se fijan que había personajes importantes en la iglesia, pero esa importancia que tenían ellos en lo civil lo llevaban a ayudar a las primeras comunidades cristianas. Oye, fíjate que no sé cómo pagar mi impuesto al César. Ah, pues ve con el hermano Erasto, a ver cómo te indica él, a ver cómo te lleva. Porque era una comunidad viva. Y ahora pues ya no sabemos quién es cristiano y quién no. Quiénes son de los nuestros y quién no. Cuando empezaron las persecuciones, tenían una clave. La clave era que si yo era cristiano me ponía junto a Rebeca y hacía un pescadito, así en el suelo, dibujaba con un pescadito. Y ya Rebeca también dibujaba el mismo pescadito y ya sabía que yo podía hablar con Rebeca en las persecuciones. Les estoy hablando que hubo en Roma, que hubo cuando empezó a Nerón en las persecuciones a los cristianos. Esa era la clave. Y ya yo le preguntaba a Rebeca si yo era nuevo en esa ciudad, ¿dónde celebran la cena del Señor? ¿Dónde es la fracción del pan como comunidad? Y ya Rebeca me decía, nos vemos el domingo aquí y de aquí nos vamos. ¿Se fijan por qué era importante la comunicación? Y San Pablo por eso siempre habla a los demás por su nombre. A la doxología, a la alabanza que Pablo hace a la Santísima Trinidad, al que puede afianzarlos en conformidad con mi evangelio y con la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio, manteniendo en silencio y durante siglos eternos, pero manifestado ahora por medio de los escritos proféticos, según disposición del eterno Dios, y dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan la fe. Dios, que es el único sabio, a él sea la gloria eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vivamos el evangelio, es lo que termina San Pablo en su carta. Vivir el evangelio. Y el evangelio que nos enseña Pablo es el mandamiento nuevo del amor. Eso es el evangelio. El evangelio de Cristo nuestro Señor. Si lo quisiéramos resumir, una vez el padre José Alfonso del Río me dijo, mira, Guillermo, sé misericordioso, no juzgues a nadie, perdona, trata a los otros como te quieran que te traten a ti, recta intención y nobleza de sentimiento. Y me dijo otra, mansos como palomas y astutos como serpientes, dice, y vas a vivir el evangelio. Y ahorita que el Señor me acordó esta gran enseñanza de mi padre espiritual, el padre José Alfonso del Río, se las comparto. Eso es vivir el evangelio. Ser misericordioso, no juzgar, siempre perdonar, tratar al otro como yo quiero que ellos me traten a mí. Mansos como palomas y astutos como serpientes, y recta intención y nobleza de sentimiento. Por ahí luego sale la otra, porque eran 7. Pero, ¿qué les parece este resumen para vivir el evangelio? En la medida que lo vayamos haciendo, vamos a saber cómo se llaman con los que compartimos la mesa del Señor. Es muy importante.
Por lo pronto les pido que oremos por todos los enfermos. Oremos por todas las personas que no conocen al Señor, porque nosotros nos hemos quedado callados. Oremos por los desaparecidos. Oremos para que tengamos unas buenas elecciones y sepamos elegir al que de verdad nos va a llevar a la libertad, no a la esclavitud. Oremos también para que nosotros seamos verdaderos imitadores del Señor Jesús. Oremos también por el eterno descanso de don Rubén, de Lalo y de tantas personas que ya están allá experimentando el juicio final, particular, pero sí su juicio final, para que el Señor haya tenido misericordia de ellos, los haya acogido en su seno y estén gozando ya de las maravillas de Dios en la eternidad. Si Dios quiere, el lunes comenzamos con la carta de San Pablo, la segunda a los Corintios. Y voy a volver a tomar este link que aquí se los pongo, que se los voy a compartir ahorita ahí en el grupo, para que ojalá que ustedes también puedan hacer esto de compartir y tengan el material que vamos a ir viviendo. Miren, ahí está, ahí aparece el Nuevo Testamento y su mensaje, un comentario espiritual y serio de todo el Nuevo Testamento. Y ahí está la página, ustedes nomás le dan clic y ya ahí ustedes van escogiendo si quieren ir aventajando o si quieren profundizar más todo lo que yo omití, porque pues como yo les decía ayer, yo ya le di una pasadita, una leidita y yo se lo resumo, porque si no nos tardaremos, si así nos tardamos un mes en terminar la carta de San Pablo a los romanos, la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿cuántos capítulos son? Se me olvidó cuántos son, ¿cómo van a creer eso? Segunda, ahí está. Son 13 capítulos, miren. Y es el mismo Padre. No es el mismo Padre, este es otro, el que hace el comentario. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Me dio mucho gusto, Margarita, Rebeca, don Humberto, que sigan fieles al proyecto de Dios y que a pesar de los pesares todavía tienen chance de poderse conectar. Yo, si Dios quiere, voy a mandar unas invitaciones y ojalá que para la próxima semana Marta Alicia ya esté bien, para que también se integre Lupita Bertis, Ever y todos los que hemos ido llevando este proceso. Y nos vemos a las 3, si Dios quiere, para concluir esta semana el pecado estructural. Es lo que vamos a ver ahora. Ahorita les voy a compartir unas citas bíblicas para que las tengan listas, si Dios quiere, para las 3 de la tarde. Muchas gracias, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rebeca, que Dios los bendiga. Buen día. Hasta la tarde, mediante. Gracias.